título del mensaje de esta mañana es Ayuda en el desierto. Ayuda en el desierto. Ese es el título del mensaje. Antes de entrar a la lectura de este pasaje, déjenme mencionarles algo del contexto de lo que estaba sucediendo en relación a lo que nos va a decir este pasaje bíblico. El capítulo 12 del libro de Éxodo, los israelitas, los que vivían en Egipto, que era una buena cantidad de personas israelitas, algunos calculan que más o menos como cerca de 2 millones de personas, reciben la liberación de parte de Dios. El capítulo 12 menciona la famosa fiesta de la Pascua que celebran los israelitas por primera vez en Egipto, colocan sangre en las puertas o en los postes y en el dintel de sus puertas, en sus casas, para que esa noche el ángel del Señor pasara e hiciera un juicio muy especial contra todos los egipcios y los israelitas pudiesen salir de Egipto aquel día. Así ocurrió y los israelitas salieron, ya iban rumbo hacia la tierra prometida como Dios le había dicho a Abraham en esa promesa, y resulta que llegan a cierto punto en donde hay una situación difícil para ellos. Van caminando, van por el desierto y se enfrentan con dos problemas. Adelante está el Mar Rojo y por atrás viene el ejército del faraón, con el faraón también, porque el faraón reacciona y no quiere dejar salir a los israelitas y los quiere llevar otra vez a la esclavitud hacia su tierra. Entonces, ese es el contexto, así a grosso modo, para que veamos lo que iba a suceder aquí. Entonces, por favor, ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, versículos del 1 al 14. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hasta Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Noten la palabra desierto. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, es decir, el pueblo de Israel huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren qué pasaje tan tremendo. Ayuda en el desierto. El desierto representa un lugar difícil de vivir.
No hay agua, no hay alimentos, no hay tienda, no hay coca. Es difícil vivir en el desierto. Hay gente que vive en el desierto, es cierto. Hay gente que lucha contra esa naturaleza, pero lleva una vida difícil. En cambio, los que viven en lugares donde hay mucha vegetación, donde hay mucha agua, pues casi todo lo tienen regalado porque nacen los árboles frutales, hay suficiente agua, hay verduras, se dan los productos y es una vida más tranquila, pero el desierto no. En el desierto la vida es difícil. Y desde el punto de vista espiritual, a veces nos pasa lo mismo, que vivimos en un desierto con preocupaciones, con angustia, con temores, con situaciones difíciles. A veces son los problemas que tenemos en casa, a veces es la economía, a veces es la falta de trabajo que tenemos, o situaciones que nos vienen por alguna enfermedad o algún accidente que ocurrió. Y nos vemos en situaciones así críticas y no encontramos la salida para ese tipo de problemas. Y sufrimos y decimos, ¿y ahora qué está pasando? Y a veces clamamos a Dios y le pedimos, pero pareciera como que Dios no nos respondiera porque algo está pasando. Algo en el cielo está pasando. Y Dios quiere hacer algo también en nuestras vidas, aunque no lo entendamos y no lo sepamos. Los israelitas habían salido y estaban muy felices por ir rumbo hacia la tierra prometida, pero se encontraron con este problema. Veamos por favor en los primeros versículos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón, delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dios ya sabía lo que iba a pasar con ellos, pero los lleva hacia el desierto. Una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, es el hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios sabe lo que va a pasar en nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendamos. No sabemos lo que va a pasar esta semana. No sabemos lo que va a pasar el fin de este mes. No sabemos lo que va a pasar para el siguiente año. No tenemos idea, pero Dios sí. Dios sí tiene en pleno conocimiento de lo que va a suceder en nuestras vidas. Y a veces nos angustiamos. Una de las cosas de por qué a veces nos llenamos de temor es el hecho de que quisiéramos tener todo seguro. Quisiéramos que nosotros tuviésemos el control de nuestra vida y de todas nuestras circunstancias, pero no es posible. No podemos controlar lo que va a suceder mañana. No podemos controlar la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. No podemos controlar ni siquiera nuestra propia vida. No sabemos lo que nos va a pasar mañana. Pero Dios sí. Y Dios ya sabía que los israelitas iban a ir al desierto. Y debemos tener plenamente conciencia de que mañana Dios estará con nosotros. El martes estará con nosotros. Al final de la semana Dios estará con nosotros. Y siempre estará con nosotros porque esa es su promesa. Jesús dijo claramente, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el problema es que a veces queremos tener el control nosotros. No quisiéramos enfermarnos. No quisiéramos tener problemas en la casa. No quisiéramos tener un hijo rebelde. No quisiéramos tener falta de trabajo. No quisiéramos que se nos disminuyera nuestra cuenta bancaria. Pero a veces pasan situaciones en donde tenemos ese tipo de dificultades. El hecho de ser cristiano, el ser hijo de Dios, no nos exenta de problemas. Es más, a veces hasta tenemos más problemas que la gente normal. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 6. Tenemos problemas los hijos de Dios. Y sufrimos y lloramos. Pero lo cierto es que Dios tiene ese control. Y debemos de ser conscientes. Los israelitas empezaron a caminar, iban felices, habían salido. Dice el texto más adelante que con mano poderosa habían salido. Ve usted el versículo 8, por favor. Versículo 8. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿De dónde habían salido? De Egipto. Habían visto los grandes milagros de Dios,
Las famosas 10 plagas, las intervenciones de Dios actuando a favor de ellos. Las plagas que ocurrieron en Egipto fue para la liberación de ellos y lo habían visto. Cuando las plagas caían sobre Egipto, a ellos no les pasaba nada. Los israelitas estaban tranquilos. Dios tenía en la mirada a su pueblo y los estaba protegiendo. La última noche que vivieron en Egipto, la noche de la muerte de los primogénitos, vieron la mano poderosa de Dios en la muerte de esos primogénitos, que hasta el hijo del faraón tuvo que morir. El primogénito del faraón murió y faraón tuvo que dejarlos ir por un momento, porque después se arrepintió, como lo vemos aquí en este pasaje. Pero el hecho que salieron con mano poderosa. Y miren, Dios nos sacó de la forma de vida con mano poderosa que teníamos antes. Dios nos rescató del mundo en que vivíamos. Un día vino al encuentro el Señor Jesús en un lugar de nuestras vidas, en un tiempo muy específico, en un día muy especial, y tocó nuestros corazones. Recibimos a Jesús en nuestro corazón y con mano poderosa nos salvó el Señor con el costo de su propia sangre. De tal manera que ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Miren qué bendición tan grande, por la mano poderosa de Dios, no por nuestras fuerzas, por un acto de gracia de parte de Él. Y los israelitas les pasó así. Salieron con mano poderosa. Pero volvemos otra vez a repetir, no significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tentación, pero Dios está con nosotros. Y Dios los llevó al desierto a estos israelitas y entonces hubo consternación en ellos. Al igual que nosotros, deseamos seguridad. Quisiéramos que al llegar a casa todo estuviera tranquilo, que pudiésemos comer sin ningún problema, pero a veces recibimos una llamada y en esa llamada algo sucedió, algo le pasó a alguien de nuestra familia, a alguien a quien amamos. Y tenemos que afrontarlo y tenemos que salir adelante en esa situación. Pero veamos por favor lo que sucedió con los israelitas. Veamos más adelante. Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 9. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Fíjense bien, los alcanzaron, dice, acampados junto al mar. Y ahí es donde se sintieron encerrados los israelitas. Se sintieron encerrados porque al frente de ellos estaba el Mar Rojo. ¿Cómo poder llevar a 2 millones de personas a través del Mar Rojo? No tenían embarcaciones, no tenían modo de cómo poder cruzar el Mar Rojo. Y atrás de ellos estaba el ejército del faraón. Ellos estaban acorralados, podemos decir así. Y entonces reaccionaron de una manera negativa. Dice el versículo 10, leamos versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué les sucedió? Temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Se llenaron de mucho miedo. ¿De dónde vienen nuestros miedos? De que no podemos controlar la situación, de que no sabemos qué hacer, de que nos sentimos acorralados, de que no tenemos los recursos suficientes para afrontar una situación. Y nos sentimos impotentes de tal manera que por eso es que nos llenamos de temor. Hay una historia muy curiosa en la Biblia. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, encontramos que el apóstol Pedro fue encarcelado. Pedro fue encarcelado, capítulo 12. Herodes lo mandó a encarcelar. Unos días antes, Jacobo, el hermano del apóstol Juan, Jacobo, que también era apóstol, fue muerto por Herodes. Herodes mandó a matar
a Jacobo. Y ahora Pedro estaba en la cárcel. Pero el dato curioso es que Pedro estaba en la cárcel y cuando llegó el ángel del Señor a rescatar a Pedro, Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Porque Pedro estaba consciente de que el Señor estaba al tanto de su vida. Era para que se hubiera estado preocupando. Era para que hubiera pensado, Herodes me va a sacar al otro día, me va a juzgar y me va a llevar a la muerte si ya mató a Jacobo. Pero Pedro mejor se durmió y pensó, si el Señor quiere, me saca. Si el Señor quiere que muera, voy a morir. El Señor sabe lo que va a hacer con mi vida. Yo dependo de Él. Se acabó. ¿Para qué me voy a estar preocupando? Ojalá fuéramos como Pedro en ese sentido. Pero a veces recibimos una mala noticia ¿y ahora qué vamos a hacer? Y a veces hasta actuamos buscando, perdón por la expresión, un chivo expiatorio. Fue tu culpa, es por ti, esto nos está pasando porque tú hiciste esto. Y le echamos la culpa a alguien. Y resulta que es lo que hicieron los israelitas. Le echaron la culpa a Moisés. Vea por favor otra vez el texto. Dice en el versículo 11. Veamos por favor, versículo 11. Y dijeron a Moisés, fueron con Moisés, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mira, Moisés, el culpable eres tú. Si estos egipcios acaban con nuestras vidas, acaban con nuestros niños, acaban con nuestras mujeres, tú eres el culpable porque tú nos sacaste de Egipto. No te lo habíamos dicho, vean el siguiente versículo. Fíjense, versículo 12 dice, ¿no es esto que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿No te lo habíamos dicho? ¿Para qué nos metemos en problemas? ¿Por qué están diciendo esto? Porque es la misma reacción que nos pasa a nosotros. Esta historia ocurrió hace 4,000 años. Y sigue siendo la misma historia nuestra porque todos queremos seguridad. Todos queremos que nuestra vida sea tranquila, sin problemas. Que mañana tomemos al metro, que esté despejado el metro, que no haya tanta gente para subirnos, llegar al trabajo, realizar nuestras actividades, regresar a casa, cenar tranquilos, sin ningún problema, ver la tele, dormir y al otro día seguir con lo mismo. Así queremos, de una manera muy sencilla y muy tranquila, pero no es cierto, no pasa eso. Y cuando no pasan como nosotros pensamos o queremos, nos metemos en aprietos y entonces nos angustiamos y reaccionamos mal. O buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Los israelitas le echaron la culpa a Moisés. Dijeron, mira Moisés, tú eres el culpable, nos hubiéramos quedado, te lo dijimos. Tal vez, si hubieran pensado como en el siglo XX, estarían diciendo, vamos a votar y por democracia vamos a regresar a Egipto. Pero Dios los estaba llevando por buen camino. Y mire, lo cierto es que Dios siempre nos lleva por buen camino. Dios nunca se equivoca. Y aunque a veces pasamos por situaciones críticas, difíciles y sufrimos, Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios actúe, aunque no entendamos por qué nos están pasando ciertas situaciones. Aquí vienen unas palabras especiales de parte de Moisés y viene la consolación de parte de él. Moisés sabía perfectamente lo que Dios estaba haciendo porque ya Dios había hablado con Moisés. Vamos a regresar un poquito, por favor, al versículo 2. Versículo 3 y 4, al 3 y 4. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Bien, ahí está hablando Dios y le está diciendo a Moisés lo que iba a suceder. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Dios. El Señor ya sabía lo que iba a suceder y le dijo a Moisés, le reveló su plan. Le dijo a Moisés, mira Moisés, tú simplemente lleva a tu pueblo, hazlo caminar,
Y mira, en ese trayecto, en ese caminar, yo me voy a revelar a ustedes, dándoles la victoria sobre el faraón, y lo van a ver. Porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Y Dios sigue siendo Dios todavía ahora. Él mismo es el ayer, hoy y por los siglos. El Dios de los israelitas es el mismo Dios nuestro. Y el Dios que hizo pasar por el desierto a su pueblo es el mismo Dios que nos está haciendo pasar por nuestros propios desiertos, pero Él está al tanto de nuestras vidas. Él no nos va a abandonar, como no abandonó a su pueblo. Tal vez usted en este momento o en esta semana ha estado pasando por momentos difíciles en su vida. Tal vez usted está pasando por una situación crítica que no entiende, que le lastima, que le está causando dolor y que ha estado llorando en las noches. Pero Dios sabe eso. Dios tiene pleno conocimiento. Dios no le va a abandonar y nunca le va a dejar. Y una de las cosas que tenemos que aprender también es que Dios jamás nos va a fallar. Nunca, nunca a nadie Dios le ha fallado y no lo va a hacer con usted. No lo va a hacer con nosotros. No nos va a fallar porque Dios es fiel. Y su fidelidad está asentada en un atributo eterno de Dios que se llama inmutabilidad. Dios no cambia. Jamás va a cambiar Dios. Su fidelidad hacia nosotros jamás va a cambiar. Sus promesas son reales. Y miren, aquí vienen las palabras de Moisés hacia su pueblo. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahora todos juntos leamos el versículo 14, todos juntos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabe quién pelea nuestras batallas? ¿Quién cada día está peleando a favor nuestro? Es nuestro Dios. Pero déjeme decirle algo. Si usted empieza a reaccionar ante sus problemas, necesidades, situaciones de la vida, y usted está buscando una solución, Dios le va a dejar. Dios le va a dejar que usted encuentre la solución y se va a meter en problemas. Y Dios simplemente se va a sentar y se va a cruzar de brazos hasta ver en qué momento clamamos a Él y dejamos que Él intervenga. ¿Por qué nos metemos en aprietos? ¿Por qué a veces no vemos soluciones a nuestra vida? Por el hecho de que nosotros queremos solucionar nuestros problemas. Pero no podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos la sabiduría, no tenemos todos los recursos necesarios para poder salir triunfantes. Los tiene Dios. Y cuando nosotros actuamos y queremos solucionar nuestros problemas, entonces Dios descansa. Pero cuando confiamos en Dios y decimos, yo no puedo, Señor, mis cargas están en tus manos, mis luchas están en tus manos, mis angustias, mis temores, mis problemas, mis necesidades están en tus manos, entonces Dios trabaja y Dios actúa. ¿Qué prefiere usted? ¿Prefiere usted solucionar sus problemas y trabajar o dejar que Dios trabaje y le solucione sus problemas? ¿Qué prefiere usted? ¿Qué preferimos? En el Salmo 55, 22 dice David, echa sobre Jehová tu carga. Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga. Y Jesús dice claramente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, y yo os haré descansar. El problema es que nosotros, no, déjamelo a mí, este problema yo lo resuelvo. No nos pasa así. Y especialmente nosotros los varones, porque decimos, no, yo por eso soy macho. Sí, yo por eso soy hombre, por eso mi papá me enseñó, mi papá que es un rancherote, él me enseñó a resolver mis problemas. Y por eso nos metemos en dificultades. Y entonces Dios dice, sí,
Pues entonces, a ver, soluciona tus problemas. Arregla a tu esposa, arregla a tus hijos, arregla tu trabajo, arregla tu vida, pues a ver qué haces. Y resulta que nos pasan los de los hámster. Empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, así como el hámster, y no llegamos a ninguna solución. Es más, nos cansamos más, nos frustramos más, nos llenamos de coraje, le echamos la culpa a todo mundo, le echamos la culpa a Morena y al presidente y a todos, en lugar de dejar las cosas en las manos de Dios. Pero si confiamos en Dios es una cosa diferente. Jonás quiso arreglar su vida por sí mismo. Dios le dijo, ve y predica con los ninivitas y huye. Y toma un barco, paga su pasaje y se va al fondo del barco a dormir tranquilamente. Se desata una gran tormenta y los marineros están luchando por salvar el barco y dicen, alguien está causando este problema. Los marineros y el capitán, que eran paganos, que no eran temerosos de Dios, que no tenían el temor del Señor como lo tenía Jonás, se dieron cuenta que alguien tenía un problema muy especial. Fueron a ver a Jonás, lo interrogan y dice, sí, es que yo estoy huyendo de Dios. La tormenta y lo que está pasando es por mi culpa, porque estoy huyendo de Dios. Y entonces los marineros le preguntan a Jonás, ¿y qué debemos de hacer para que todo esto cambie? Pues échenme al mar y tírenme allá al mar. Pero ¿cómo no? Y los marineros todavía tratando de salvar a Jonás, están luchando por salvar el barco, hasta que por fin se dan por vencidos y dicen, pues vamos a echarlo ya al mar para que se calme todo esto. Y cosa muy especial porque cuando Jonás fue lanzado al mar, se calmó la tormenta. Y Jonás pensó, bueno, ya, aquí me voy a ahogar y se acabaron los problemas, ya. Yo no quiero ir con los ninivitas a predicarles, pues son bien malos. Pero no se daba cuenta que Dios tenía el control y le mandó un gran pez. Y ese pez se tragó a Jonás. Y cuando estaba en el vientre del pez, entonces Jonás reconoció, yo estoy tratando de solucionar mis problemas por mí mismo. ¿Sabe cómo termina la oración de Jonás? Dice, la salvación es del Señor. Vamos a Jonás capítulo 2, por favor. Jonás capítulo 2. Sí sabe dónde está Jonás, ¿verdad? Está en el Evangelio de Mateo y Marcos. Bueno. Si encuentra Amós, adelante de Amós está otro pequeño libro que se llama Abías, que tiene un solo capítulo, y después está Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera, Jonás 2:9, dice así, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Pero miren la última frase de este texto, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, la salvación es de Dios. ¿Quién nos salva de nuestros problemas económicos? Dios. ¿Quién nos salva de nuestras enfermedades? Dios. ¿Quién nos salva de los conflictos familiares? Dios. ¿Quién nos saca de los problemas sociales que tenemos? Dios. El problema es que nosotros queremos solucionarlo, pero Dios nos ayuda. Y dice Moisés a su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué cosa? Tranquilos. Cuando nosotros queremos solucionar nuestros problemas, no estamos tranquilos. Más bien, estamos, como dice la gente en el pueblo, estamos que no nos calienta ni el sol. Andamos todos nerviosos, todos irritados, y diciéndole a la esposa, a ver, ¿por qué gastaste tanto? A ver, vamos a hacer cuenta. A ver, ¿cuánto gastaste en el jitomate? ¿Cuánto gastaste en los chiles? ¿Cuánto gastaste en esto y en lo otro? Y les empezamos a hacer cuentas. Pobre esposa, porque parece como la patita, tiene que andar buscando a ver cómo hacer rendir el dinero. ¿Sí? Pero si dejamos que Dios actúe, esa es otra cosa. Porque la salvación es del Señor. ¿Está pasando por su desierto? Posiblemente. Pero mire, hay alguien que también pasó por su propio desierto y salió vencedor. Y ese fue el Señor Jesús. En Mateo capítulo 4, Jesús fue llevado al desierto y se le presentaron duras pruebas, pero salió triunfante.
Y Hebreos capítulo 2, por favor, quisiera pedirles que vayamos hasta la carta a los Hebreos para que veamos qué ocurrió como resultado de esa prueba tan tremenda del Señor en el desierto, porque estuvo 40 días en el desierto siendo probado. Y mire, capítulo 2 de la carta a los Hebreos, dice versículos 14 y 15, así que por cuanto los hijos, refiriéndose a los creyentes, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire lo que hizo el Señor Jesús. Hizo una cosa muy tremenda. Dice en el versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. ¿Quién venció al diablo? Jesús. Y si venció al diablo, ¿no puede vencer cualquier otra cosa en nuestras vidas? Ahora, en el versículo 15, dice que nos libró de la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, el Hijo de Dios no tiene temor a la muerte. Vamos a morir un día. Sabemos que vamos a morir, como todos los seres humanos, pero no tenemos temor por el hecho de saber que la muerte simplemente va a ser la puerta abierta a la eternidad para estar con Cristo en el cielo. Así es que a la hora de morir ni vamos a tener temor, porque el Señor inmediatamente nos va a recibir en su paraíso y vamos a estar gozosos y felices. Si Él pudo hacer eso, así es que puede hacer grandes cosas también en nuestras vidas. Y la clave está en mañana, que aprendamos a depender del Señor. Aprendamos a confiar solamente en Él. Si Él va a pelear por nosotros para que estemos tranquilos, debemos confiar. El capítulo 14 continúa. Nosotros leímos hasta el versículo 14, pero continúa. Porque estaban los israelitas frente al Mar Rojo y Dios le manda a Moisés a hacer algo increíblemente fantástico. Le dice el Señor a Moisés, toma tu vara y divide el Mar Rojo. Divídelo para que mi pueblo pase en seco. Ahora que han venido las inundaciones por todas las lluvias que han ocurrido, se puede ver en los noticieros cómo la pobre gente que se les llena sus casas del agua que se les mete, están con sus cubetas, sacando con sus cubetas el agua. Imagínense 2 millones de israelitas tomando cubetas para sacarlo del Mar Rojo. ¡Órale, pasen el agua! ¿No? Vamos a secar el Mar Rojo. ¿Podrían hacerlo? Imposible. Aunque lo intentaran, imposible. Pero Dios le dijo, toma tu vara, Moisés. Toma tu vara. Divide el Mar Rojo. Y Moisés lo hizo confiando en su Dios. Por las maravillas que había hecho. Moisés confió en su Dios. Puso su vara en el mar. Inmediatamente vino un viento tan fuerte, tan poderoso, que abrió el mar en 2 partes. Y la tierra se secó y pasó el pueblo. Dios estaba luchando a favor de su pueblo. Y pasaron los israelitas. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, Dios cerró las aguas. Y ahí se quedaron. Por eso dice el texto, nunca más los van a ver. Nunca más los van a ver a esos egipcios. Los israelitas pasaron al otro lado, rumbo hacia la tierra prometida. Y Dios los salvó. Hemos cantado, mi Dios puede salvar. Y Dios nos puede salvar ahora. Tal vez no habrá otro Mar Rojo.
Tal vez no abra el río de los remedios, pero va a ser otra cosa y va a abrir una nueva puerta para salvarnos y llevarnos de victoria en victoria en las situaciones que estamos pasando. Pero para esto debemos hacer varias cosas. Primero, ser hijos de Dios, tener a Cristo en el corazón. Porque Dios no va a poder actuar si nuestra relación con Él no está bien. Tenemos que decirle al Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te entrego mi vida para que podamos restablecer nuestra buena relación con Dios. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecador no puede pedirle ni exigirle nada a Dios porque Dios no tiene ninguna relación con él. Pero cuando acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Jesús restablece su relación con Dios el Padre y entonces él se convierte en hijo. Tiene que aceptar usted a Cristo. Dígale a Jesús, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Cuando usted lo hace y lo hace por fe, entonces se convierte en un hijo de Dios. Y ahora, cuando un hijo nos pide algo, tal vez no se lo damos al momento o no se lo damos por el hecho de que pensamos en su bien, pero normalmente le concedemos las peticiones que tiene. Por ejemplo, si el hijo dice, papá, cómprame un helado, o cómprame zapatos, o mira, papá, paga mi inscripción de escuela. ¿Qué hace el papá? Lo hace, porque ama a su hijo. ¿Qué no hará Dios por nosotros si somos sus hijos? Dios hará grandes cosas y lo está haciendo. Así es que Dios nos va a poder salvar de las situaciones que estamos viviendo si confiamos en Él. Así es que primero restablezca su relación con Dios. Acepte a Jesucristo como Salvador personal. La segunda cosa es que tenemos que aprender a depender y confiar plenamente a nuestro Dios y Él nos va a abrir puertas. Aunque la situación sea muy crítica, muy difícil, para Dios nada hay imposible y Dios nos abre puertas, puertas grandiosas, para que podamos experimentar de su poder, de su gracia. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que tiene en esta mañana, en este día? ¿Qué le ha pasado en esta semana? Que Dios no pueda resolver. Quisiera invitarle en el amor del Señor a que confíe en esta tarde. Confíe en Dios. Déjele su problema a Dios. No lo solucione usted. Deje que Dios lo haga. Mientras cantamos un coro, allá en su lugar, usted póngase a cuentas con Dios. Y usted pídele al Señor que se encargue de ayudarle a poder resolver la situación que está experimentando. Vamos al canto número 140.